Podemos salvar vidas y también evitar secuelas muy graves e importantes en personas si reconocemos los síntomas y signos de accidente vascular cerebral y pedimos ayuda urgente rápido, porque en este caso cada minuto cuenta y cada minuto es cerebro. Puede ser un infarto cerebral, que es lo más frecuente en un 80-85% de los casos, que es por un coágulo que obstruye un vaso sanguíneo del cerebro y empieza a morirse esa parte del tejido del cerebro, o puede ser por un derrame cerebral, que sería una hemorragia porque se rompe, estalla una pequeña arteria o gran arteria del cerebro, y eso es lo que dará lugar a un fallecimiento o a secuelas que pueden ser muy importantes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas típicos? Recuerda la palabra SAMU. La S significa sonreír. Le dices a la persona que intente sonreír y si ves que desvía la boca hacia un lado o a otro, esta podría ser una señal. La A significa abrazar. Le dices a la persona que te intente abrazar. Si ves que no puede levantar uno de los brazos o que le cuesta mucho, esta podría ser otra señal. La M significa música. Le dices que te diga una pequeña estrofa, una pequeña frase, y si ves que no puede articular palabra, que le cuesta mucho, que ni siquiera te entiende o que lo que dice no tiene mucho sentido, esta podría ser otra señal. Y la U significa urgente, es decir, que es una emergencia, tienes que llamar al SAMU, al 061, si se dan los 3 síntomas o signos anteriores. Aquí cada segundo, cada minuto cuenta y es tejido cerebral. O sea, recuerda la palabra SAMU porque así sabrás más que la mayoría de la gente y podrás evitar fallecimientos y también secuelas importantes en las personas que estén presentando estos síntomas. Por supuesto, hay algunos otros síntomas que también son típicos y que se pueden presentar, aparte de los 3 que he comentado, como por ejemplo alteraciones de la sensibilidad en la zona del cuerpo que tengas paralizada o que tengas mucho más débil, como por ejemplo el brazo, la cara o incluso la pierna en algunas ocasiones. También puedes tener una alteración de la visión, una pérdida de visión de un ojo, incluso de los 2 ojos, si la lesión, el ictus, ha sido en la zona occipital. También en algunos tipos de problemas vasculares cerebrales puedes tener dolores de cabeza intensos como si fuera un estallido dentro de la cabeza. Esto también podría ser. Y además de tener dificultades para hablar, hay personas que tienen dificultades al tragar y se pueden incluso atragantar. O sea que son otros síntomas que hay que tener en cuenta, que se podrían añadir a los anteriores. El problema es que estos accidentes vasculares cerebrales, estos ictus, muchas veces no se presentan de forma típica, sino que se presentan de forma silenciosa. Con esto quiere decir que dan algunos síntomas, algunos signos, pero que vienen disfrazados, que se pueden confundir con otras patologías o con otros problemas, como que tengas un bajón de presión arterial, que tengas el azúcar bajo o otro tipo de problema que nos pueda confundir. Pero si tienes factores de riesgo, se ha de estar al tanto porque podría ser indicativo de un accidente vascular cerebral que esté pasando desapercibido y, como en el caso anterior, cada minuto cuenta. Y si se ponen medidas preventivas, este daño se podría disminuir y se podría prolongar la calidad de vida de esta persona que con el tiempo se verá afectada. ¿Y cuáles son estos síntomas y signos que se presentan de forma más disfrazada, de forma más sutil? Presta atención. En primer lugar, trastornos psiquiátricos. Personas que no tienen antecedentes de problemas de este tipo y de repente empiezan con lo que parece un brote psicótico, empiezan con delirios, con ideas paranoides o incluso con alucinaciones visuales, que esto ya sería un punto de sospecha. Y al final resulta que era un accidente vascular cerebral. Por eso normalmente en los debuts se suele pedir una resonancia magnética o pruebas similares para descartar que no haya un accidente vascular cerebral o en algunas ocasiones podría ser también un tumor cerebral. A veces son alteraciones de conducta que no llegan a alucinaciones ni a cuestiones de este tipo, pero puede ser un cambio de conducta muy radical que no tiene sentido o de repente que la persona empieza a estar muy bradisíquica y que tampoco coincide con que tenga una depresión grave, sino simplemente que está absolutamente enlentecida. Entonces esto hay que valorarlo porque yo me he encontrado personalmente en alguna situación de este tipo y al final resultaba que en la base o la causa era un ictus. En segundo lugar, una desorientación temporoespacial, es decir, la persona no sabe dónde está, no sabe en qué momento estamos, no sabe cómo ha llegado hasta ahí, pues todo esto indica que hay un problema neurológico, un problema cerebral y hay que investigarlo. Si esta persona tiene además factores de riesgo de poder tener un ictus, que lo comentaré al final, y además no ha consumido ninguna sustancia tóxica que pudiera explicar esto, pues aumentan las posibilidades de que esto pueda ser un accidente vascular cerebral y hay que tomar medidas urgentes. Las pérdidas de memoria. Empieza a olvidar las cuestiones que han ocurrido recientemente. Es una memoria a corto plazo, se acuerda de las cuestiones
antiguas, de que ocurrieron hace años, pero lo más reciente no hay manera, se va olvidando y cada vez es más exagerado. Esto puede coincidir con que haya tenido algún ictus y que esto esté provocando esta situación de pérdida de memoria. Podría ser el inicio de una demencia senil en personas de más edad, pero si tiene factores de riesgo cardiovascular, podría ser que esto fueran pequeños ictus o pequeños accidentes isquémicos transitorios, que serían como los ictus, pero que duran menos de 24 horas, y que explican estas pérdidas de memoria que son cada vez más dramáticas. Esto habría que investigarlo porque a veces puede ser el único síntoma. Mareos que aparecen de forma repentina, con problemas de equilibrio, de coordinación, que tienes dificultad para caminar o para moverte. Si esto aparece de forma brusca y que no tiene una explicación aparente y que tú te encontrabas bien y de repente empiezas de esta manera y tampoco tienes ningún antecedente de que esto te haya pasado antes, hay que ir con cuidado porque esto podría reflejar un inicio de un ictus, de un accidente vascular cerebral o de un AIT, que es un accidente isquémico transitorio, que sería lo mismo pero que dura mucho menos. Habría que investigarlo por si acaso. Un síncope, es decir, si te desmayas, si tienes una pérdida de consciencia, nunca te ha pasado esto, no tiene una explicación clara, esto hay que investigarlo, porque podría ser un inicio de un accidente isquémico transitorio, de un ictus, o también podría ser otra causa, como por ejemplo una arritmia, que puede ser incluso una arritmia grave, entonces hay que investigarlo. Por supuesto, pueden ser una lipotimia, es decir, un desmayo por una bajada de presión arterial en personas que están predispuestas. Pero si te pasa esto y tienes sobre todo factores de riesgo que luego comentaré como hipertensión, colesterol alto, diabetes, hay que investigarlo, es muy importante. Un dolor de tipo quemazón o ardor en un brazo, en una pierna o en una parte de la cara podría ser un indicio de que estás empezando con una isquemia cerebral. Es raro porque normalmente irá con debilidad en la zona en la que notas esta alteración de la sensibilidad con el quemazón y el dolor, pero a veces puede ser un síntoma previo y después aparecer esta debilidad y esta parálisis. Entonces hay que estar al tanto de esto. En cuanto a dolor, también dolores de cabeza que son muy intensos, bruscos, repentinos, pueden reflejar una hemorragia subaracnoidea, que sería otro tipo de problema vascular en el cerebro, en el encéfalo, y que esto aparece a veces con este tipo de dolor de cabeza súbito, brusco, a veces puede ir incluso con una pérdida de consciencia. Entonces esto, por supuesto, hay que investigarlo porque es una emergencia. Un hipo que aparece de forma repentina y se prolonga en el tiempo, que no tiene ninguna explicación, sobre todo si va asociado con una sensación de debilidad en alguna extremidad, en alguna parte del cuerpo, o con entumecimiento o con problemas de coordinación, todavía más, esto hay que investigarlo y en el caso de que vaya con estos síntomas asociados habría que ir a urgencias. Las convulsiones, está claro que si pierdes el conocimiento, tal como hemos comentado antes, y además empiezas con movimientos bruscos en las extremidades, esto habrá que investigarlo. Puede que sea una epilepsia, pero también puede ser la manifestación primera de un accidente vascular cerebral y esto hay que investigarlo en todos los casos. También puede ser por productos tóxicos, puede ser por un tumor cerebral o por el motivo que sea. Pero una de las causas puede ser un ictus, un accidente vascular cerebral. Náuseas y vómitos que aparecen de forma repentina. De repente empiezas con náuseas y vómitos, pero no tienes síntomas digestivos, no tienes dolor abdominal, ni tienes diarrea, ni nada por el estilo. Esto podría ser sospechoso de un accidente vascular cerebral, sobre todo si esto va asociado a rigidez de nuca o un dolor de cabeza muy intenso, como hemos comentado antes, o a alteraciones del equilibrio y a unos mareos que son también repentinos. Esto hay que investigarlo porque podría ser, sobre todo si tienes factores de riesgo cardiovascular. Somnolencia repentina que no tiene una explicación, es decir, la persona no ha trasnochado, no ha tenido un exceso de trabajo, no tiene un exceso de estrés o de ansiedad que pueda explicar que esté tan agotada la persona. No ha consumido ninguna sustancia tóxica, ni alcohol, ni nada por el estilo que pueda explicar esto. Pero de repente la persona se nota muy somnolienta, con mucho sueño e incluso se puede quedar dormida en cualquier sitio. Esto está claro que hay que investigarlo porque una de las causas podría ser que tuviera un accidente vascular cerebral y que empieza a manifestarse de esta manera. Problemas para leer y escribir que aparecen de forma repentina.
la persona no ha trasnochado, no ha consumido ninguna sustancia tóxica, no está atravesando ninguna situación de estrés repentina y sin embargo intenta leer y no puede, no distingue bien las palabras, no puede explicarse por qué no puede de repente leer correctamente o intenta escribir y tampoco puede, tampoco le salen las palabras, no las puede dibujar, no las puede escribir o incluso no las puede teclear en un ordenador. Esto hay que investigarlo porque podría ser que detrás hubiera algún problema vascular cerebral. Problemas para controlar la vejiga o el intestino, que aparecen de forma repentina también. Es decir, que la persona empieza a notar que no puede controlar la micción o que se le escapa la orina y aparece esto de repente. O lo mismo con la defecación, también que tiene problemas y que se le escapa, o lo contrario, que de repente no puede defecar y que esto nunca le había pasado. Esto habrá que investigarlo porque podría reflejar algún problema vascular cerebral, entre otras posibles causas. Alteraciones en el olfato y el gusto. De repente empiezas a tener distorsiones en lo que hueles o en el gusto. Puede ser que pierdas totalmente estos dos sentidos y que no tenga tampoco ninguna explicación porque no hayas pasado ninguna infección reciente ni hayas tenido ningún problema y de repente pierdes estos sentidos o uno de ellos, o por otra parte puede ser que sea una hipersensibilidad o una distorsión, que notes olores extraños que los demás no sienten, o puede ser que notes también sabores extraños o que los sabores que tengas sean alterados, que estén distorsionados o que sean más fuertes de lo normal y que estés hipersensible tanto al sentido del gusto como al olfato. Esto podría reflejar una lesión por un accidente vascular cerebral en algunas estructuras cerebrales y esto también habría que valorarlo. ¿Cuáles son las causas o factores de riesgo que predisponen a tener un accidente vascular cerebral? En primer lugar, la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial alta. En segundo lugar, la hipercolesterolemia, es decir, tener el colesterol alto de manera mantenida en la sangre. En tercer lugar, la diabetes, es decir, el tener el azúcar alto de forma mantenida en la sangre. Cuarto lugar, el tabaquismo, fumar y también consumir otro tipo de sustancias tóxicas, estimulantes, que también predisponen a que tengas sustos de este tipo. Después el sedentarismo, la falta de actividad física y también el sobrepeso y la obesidad. Todos estos son factores que contribuyen a que se formen placas de ateroma, lo que llamamos aterosclerosis, que a veces se pueden producir a nivel de las arterias carótidas que llevan la sangre hacia el cerebro o incluso en arterias cerebrales y hace que sea más fácil que haya obstrucciones o que pueda haber debilidad en estas arterias y que se puedan producir hemorragias, derrames y problemas de este tipo. Y también, por otra parte, tenemos los problemas cardíacos del corazón. El más importante sería la fibrilación auricular, que es relativamente frecuente, que consiste en que las aurículas laten o se mueven o se contraen de una forma irregular y esto predispone a que se formen coágulos que si saltan, según la parte del corazón desde la que salten, pueden llegar a los pulmones, pero también pueden llegar a través de la aorta hasta el cerebro y producir una obstrucción en las arterias cerebrales y según dónde esté la lesión y lo grande que sea el coágulo o la zona, pues dará unos síntomas u otros o será más o menos grave. También dependerá de la suerte o mala suerte que tengas. También problemas del corazón tipo valvulopatías, es decir, problemas en las válvulas cardíacas que también pueden predisponer a que hagas coágulos de ese tipo y que también pueden saltar, como en el caso anterior, y también comunicaciones entre los tabiques del corazón que pueden dar problemas también de formación de coágulos y problemas de este tipo. ¿Cuál es el tratamiento? Dependerá de las circunstancias, pero en el momento agudo suele ser por un coágulo, por una obstrucción, isquémico, que es el 80% de los casos, se suele dar medicamentos trombolíticos para intentar disolver el coágulo. Y después ya se pueden utilizar otro tipo de medicamentos según las circunstancias para mantener las constantes vitales de la persona y en determinados casos hay que valorar el beneficio-riesgo de hacer intervenciones de tipo quirúrgico. Esto ya dependerá del tipo de accidente vascular cerebral y según dónde haya afectado, según las circunstancias y cómo esté la situación del paciente. Después hay que valorar las posibles secuelas que serán más o menos graves y entonces ya aquí tienen que participar no solo el neurólogo, sino también terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, todo dependerá según el tipo de secuelas que tenga el paciente y en coordinación también con el médico de familia o el médico de referencia que tenga
el paciente. Y por supuesto, en cuanto a medicina de atención primaria, es muy importante incidir en los cambios de estilo de vida. Por supuesto, le darán una medicación, normalmente será la aspirina infantil, es decir, el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos una vez al día, si no hay ninguna contraindicación. Seguramente muchas veces se introducen también los anticoagulantes, pero es muy importante incidir en los cambios de estilo de vida. Si hemos dicho que había unos factores de riesgo como hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo, falta de actividad física, pues habrá que intentar revertir todo esto con la alimentación sana, variada y equilibrada, adaptada a las circunstancias, con la actividad física que la persona pueda realizar, eliminando hábitos tóxicos y después haciendo un seguimiento de presión arterial, de la diabetes, si es que la tiene, del colesterol. Ya dependerá un poco de las circunstancias del paciente y habrá que individualizar. O sea que es muy importante. Recuerda la palabra SAMU y lo que significa, porque puedes ayudar a salvar vidas y también a evitar secuelas que son importantes. Te dejo aquí otros vídeos de medicina que te pueden interesar relacionados con el tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.